Bueno, hola, hola, ¿cómo andan? Espero se encuentren bien. Para el que no me conoce, mi nombre es Valeria. Yo soy profesora y licenciada en enfermería y en esta ocasión estoy armando o grabando esta presentación sobre un contenido de enfermería, específicamente sobre la diabetes gestacional, que es un contenido temático de la asignatura de materno-infantil 2 de la institución en donde doy clases. Para eso voy a enfocar, o les voy a explicar un poquito la definición de lo que es la diabetes gestacional, cuáles son las generalidades que tiene esta patología, cuál es su clínica, qué es el conjunto de signos y síntomas, el tratamiento, pero sobre todo algunos de los cuidados de enfermería, ¿sí? Los más importantes. Recordemos que los cuidados de enfermería, independientemente de la patología, siempre van a estar enfocados a las respuestas humanas, ¿sí? A las respuestas que cada organismo presente cuando hay una alteración en ese proceso salud o enfermedad. Así que bueno, no me demoro más y vamos al contenido del video. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la definición de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica, ¿sí? Que se da a nivel, es una enfermedad sistémica que involucra lo que es el sistema, valga la redundancia, endocrino, porque interviene un órgano que produce dos hormonas, que es la insulina y el glucagón, ¿sí? Que es el páncreas. Pero bueno, la diabetes mellitus es una alteración del metabolismo de los macronutrientes, es decir, no solamente hay una alteración de los hidratos de carbono, sino también que a consecuencia de esta se da la alteración de los lípidos y las proteínas. Bien, la principal característica de la patología es la hiperglucemia, la que genera todo el desequilibrio, y la clínica que va a tener la mujer es producto de esa hiperglucemia, es decir, de un aumento de los valores normales de la glucosa en sangre, ¿sí? Que son entre 70 a 110 miligramos por decilitro. Esto puede variar un poquito dependiendo de las bibliografías. ¿Qué más tiene que tener en cuenta? Que en el embarazo eh, aparece, o en un embarazo normal, lo que se produce es un aumento en la necesidad de insulina. Y esta se ve alterada en cuanto a calidad y en cuanto a producción me sale enzimas, por las hormonas que secreta y se cree, sí, si bien no hay una causa única, se cree que tiene que ver con el aumento de el lactógeno placentario. Entonces, la diabetes mellitus en el embarazo, como se presenta, hay dos grupos, ¿sí? Eh, es, puede darse porque hay una diabetes pregestacional, es decir, que la mujer previo a su embarazo ya tenía el diagnóstico de eh, diabetes mellitus, sea tipo 1 o sea tipo 2, o la diabetes gestacional, que es aquella que desarrolla la mujer en la gestación que está cursando. En general aparece a partir de la semana 20 de gestación. Como generalidades, ¿qué les puedo mencionar? Que comienza o se reconoce por primera vez en el embarazo en curso, como les dije anteriormente. Se caracteriza porque hay una intolerancia leve a la glucosa que se va a manifestar con una hiperglucemia postprandial, es decir, después de consumir algún alimento. Y se debe, o se cree que se debe, a la producción de una hormona que secreta la placenta, que es el lactógeno placentario, que es un antagonista insulínico. A su vez, los estrógenos y la progesterona, que también secreta la insulina, son los que van a alterar esa respuesta pancreática materna a la insulina. Y es lo que va a generar la hiperglucemia que lleva a la diabetes gestacional. Entonces, ¿cuáles son esos factores causales? Como dijimos, la diabetes gestacional, la diabetes mellitus gestacional no se desarrolla por una causa única, sino que hay varios factores que la desencadenan, ¿sí? Entre ellos podemos mencionar la edad materna cuando es mayor a 30 años, ¿sí? Cuando es una mamá que tiene más de 30 años, cuando además es una mamá que tiene obesidad, en general cuando tiene un 20% de peso mayor a lo que sería el peso ideal para su edad y para su estructura corporal, cuando tiene antecedentes de hijos grandes para la edad gestacional, es decir, que tuvo gestas
con bebés mayores de 4 kilos. Cuando hay algún antecedente familiar de diabetes mellitus, también es probable que una mujer desarrolle diabetes durante su gestación. Cuando hay presencia de glucosuria en 2 ocasiones sucesivas, recordemos que la glucosuria es la presencia de glucosa en la orina, ¿sí? También se puede relacionar cuando es una mujer que tuvo abortos espontáneos o mortinatos, ¿sí? Tiene una historia clínica relacionada con nacimientos no logrados y que no se encuentra una causa del por qué no son viables esas gestaciones, entonces eso se lo asocia con también es un factor de riesgo de la diabetes gestacional. Cuando es un embarazo múltiple, ¿sí? Aumenta el riesgo de desarrollar, o cuando hay presencia de hidramnios en la gestación. Y otro factor importante para mencionar es cuando hay alguna anormalidad congénita, ¿sí? En el hijo. Eso, digamos, son factores que se presentan y que incrementan el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Con respecto al cuadro clínico, que el cuadro clínico es ese conjunto de signos y síntomas, el eje, igual que en la diabetes mellitus, digamos, que todos conocemos, que se da en el adulto o que se da en el joven, presentan las P, ¿no? Lo que se conocen como P. Hay poliuria, polidipsia, polifagia, fatiga, visión borrosa, glucosuria, infecciones recurrentes y una cicatrización lenta. ¿Esto por qué se da? En realidad, la hiperglucemia lo que aumenta es la osmolaridad sanguínea. Esa osmolaridad, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos, la osmolaridad es la cantidad de moléculas o el peso de las moléculas en relación al volumen, ¿sí? O al kilo de solución, y que la osmolaridad normal es entre 275 a 290, ¿sí? Miliosmoles litro, miliosmoles kilo. Esto va a depender de la bibliografía también. Algunos dicen que, bueno, alrededor de 300 miliosmoles por litro. Pero lo que pasa cuando aumenta la cantidad de glucosa en la sangre va a generar que ese plasma se vuelva hiperosmolar, por el cual va a generar un desequilibrio de los líquidos. Es decir, que se va a producir eh, una deshidratación celular. ¿Eso por qué se produce? Ahí ustedes tienen que relacionar con cómo están distribuidos los líquidos en el cuerpo, ¿sí? Cuáles son los espacios que acumulan líquido y cómo se regula. Bien, y tiene que ver con los pasajes por osmosis, por potencial de acción, ¿sí? Por una difusión facilitada y bueno, todo lo que ya vieron en fisiología. Pero en este caso tengan en cuenta que el responsable de todo es la hiperglucemia. Esa hiperglucemia genera hiperosmolaridad sanguínea. Esa hiperosmolaridad lleva a que se desequilibren los líquidos, por el cual el líquido intracelular sale al espacio extravascular, ¿sí? Por eso hay una deshidratación. Esa deshidratación es responsable de que yo vea a los pacientes diabéticos con la piel seca, por ejemplo, con la piel seca, con la piel descamada. Esperen que voy a buscar un lápiz. Después, como hay una deshidratación, ¿qué va a pasar? Que aparece el signo de polidipsia. Es todo como un círculo vicioso. Eso va a generar el desequilibrio de los líquidos, por el cual aparece la poliuria. ¿Por qué orina más la persona? Porque el líquido intracelular pasa al espacio extracelular y eso aumenta la volemia, por el cual hay una sobrecarga o un aumento de la tasa de filtración de glomérulo, por el cual la persona orina más. Al orinar más, ¿sí? ¿Qué va a aparecer? Se deshidrata, presenta un cuadro de deshidratación. Esa deshidratación genera que se active un mecanismo de defensa que es la sed, la presencia de la sed. Por eso, además de tener mucha poliuria y polaquiuria, tienen mucha sed. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué tienen polifagia? Polifagia es esa ganas de comer, tienen hambre, mucha hambre. Esta polifagia se da, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos en cuenta que la hiperglucemia se debe a que
no puede el cuerpo utilizar la glucosa, ¿sí? Porque tiene una insulina que es escasa en cantidad o que es deficiente en calidad, la célula no tiene la energía suficiente, ¿sí? No puede producir moléculas de ATP, no puede metabolizar la glucosa. Entonces, el cuerpo va a estar cansado porque no genera energía, pero a su vez va a mandar la señal al cuerpo de que consuma más alimento, porque es la única forma que nosotros tenemos de obtener energía. Nosotros cuando consumimos alimentos consumimos macronutrientes. Esos macronutrientes empiezan a digerirse, a metabolizarse y aportan elementos esenciales para mantener las estructuras corporales y además para generar energía que mantengan la vida. Esa energía, para que se produzca, necesita de la insulina para poder entrar en la célula. Si no entra en la célula, no se genera el ATP. Si no hay ATP, ¿sí? Es un círculo vicioso. Entonces, por eso va a tener mucha hambre y va a estar cansado, va a estar fatigado. Y va a llevar a una de las complicaciones que también se da, que acá no está, que es la aparición de cuerpos cetónicos. Porque, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a empezar a gastar las reservas de energía que tiene. ¿Cómo las reserva el organismo? Con grasa. Entonces va a empezar a degradar grasas y como la degradación de las grasas no se hace en forma completa, no se logra en forma completa, sino que es lo que va a generar la formación de cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos son los que en los casos graves pueden llevar a una cetoacidosis. ¿Sí? Esto como complicación de la diabetes mellitus. A su vez, lo que deteriora ese cambio de osmolaridad genera deterioro del sistema vascular, ¿sí? Y ese sistema vascular también, y junto con el desequilibrio de líquidos, hacen que se alteren los patrones de la visión. Va a aparecer glucosuria, ¿sí? Porque cambia el umbral. En realidad, el riñón tiene un umbral de filtración de la glucosa que es a partir de los 180 miligramos por decilitro. Quiere decir que cuando sobrepasa esos valores empieza a filtrarse la glucosa, que en condiciones normales no se filtra, si no debería haber glucosa en la orina de una persona normal. Cuando hay una alteración es cuando aparece. Ya además, en casos más complicados puede aparecer proteinuria también, que es un indicador de que hay una lesión renal. Pero bueno, esos son para explicar en otra presentación. No los quiero marear. Vamos a los más sencillos y a entender por qué tiene esta clínica. A su vez, está alterado va a estar alterado el sistema inmunológico, por eso son más propensas estas mujeres a tener infecciones por levadura, sobre todo. Las principales que aparecen es las infecciones vaginales. Y esto se debe porque al cambiar la osmolaridad, al haber hiperglucemia, también lo que cambia es el estado ácido-base, ¿no? Los líquidos están relacionados con el estado ácido-base, entonces por eso son más propensas a las infecciones. Y a su vez, el exceso de glucosa en la sangre permite que facilita o contribuya a que se altere el proceso de cicatrización. Bien, bueno. ¿Cuál es el cuadro clínico? En cuanto al cuadro clínico y al diagnóstico, nosotros tenemos que tener en cuenta, además, que el 70% son de las mujeres que tienen diabetes gestacional son asintomáticas, es decir, que no presentan ninguna de la clínica que yo les dije anteriormente. Es por eso que se utiliza el screening, que es un test que se realiza entre las 24 y las 28 semanas de gestación, o antes se puede realizar en las gestantes que tienen factores de riesgo, ¿sí? Para determinar si tienen hiperglucemia y cómo es la curva de la glucemia. Para eso se realizan dos test o dos screening. La prueba de tolerancia oral a la glucosa y la prueba de O'Sullivan. Ahora vamos a ver algunas particularidades de cada una. En primer lugar, que tengo que tener en cuenta que es positivo en la prueba de O'Sullivan cuando la glucemia tiene un valor mayor o igual a 140 miligramos por decilitro. Recordemos que el valor normal es del 70 a 120. Algunas bibliografías dicen de 70 a 110, pero esto es en condición basal.
¿sí? En un estado basal, en un estado de ayuno. Bien, ¿y qué es en este caso el test de O'Sullivan? ¿En qué consiste? Es una prueba de tolerancia oral que se realiza en 1 hora. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que para realizarlo se administran 50 gramos de glucosa vía oral, ¿sí? Se puede hacer en cualquier momento del día porque no necesita una preparación específica. La mujer no tiene que estar en ayuno. Se consume esos 50 gramos de glucosa y a la hora se toma una muestra de sangre para determinar el valor de esa glucemia. Si el valor es mayor o igual a 140 gramos por decilitro, se considera que la prueba de O'Sullivan es positiva. ¿Qué va a pasar si es positiva? Se va a realizar el otro test, que es el otro screening, que es el test de carga de la glucosa, pero de 3 horas. En este caso ya no se administran 50 gramos, sino que se administra vía oral 100 gramos de glucosa. Acá sí necesita la mujer estar en un estado de ayuno, ¿sí? Y además requiere una preparación específica con una dieta indicada por lo menos 3 días antes de realizarse el estudio. En esa dieta lo que tiene es un control del consumo de hidratos de carbono, que debe ser de al menos 150 gramos por día de hidrato de carbono. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, se extraen muestras sanguíneas en ayuno primero y luego se da la carga de glucosa. Una vez que consumió la carga de glucosa, se realiza a la hora una prueba sanguínea, a las 2 horas otra y a las 3 horas otra, ¿sí? Estas son posteriores al consumo, pero siempre se hace una en ayunas. Una primera que sería la 0 en ayunas. Este test de carga de glucosa o de prueba de tolerancia oral de la glucosa, que se hacen durante 3 horas, como les dije anteriormente, si se alcanzan o se exceden 2 de los valores plasmáticos, se considera positivo. Y ahí es cuando se diagnostica que la mamá, que esa mujer, tiene diabetes gestacional. Por ejemplo, el valor de ayuno, cuando tiene que ser el límite 105 miligramos por decilitros en ayuno, ¿sí? Porque se considera que el embarazo es un estado de una leve hipoglucemia, por eso el valor normal se considera entre 60 a 100, ¿sí? En ayunos debería ser el valor normal de miligramos por decilitros, y en este caso, si una mujer presenta un ayuno, recordemos que ya viene de un O'Sullivan positivo con 140 miligramos por decilitro o más. Entonces acá, cuando se hace las 3 horas, antes de darle la carga de los 100 gramos de glucosa, se toma la muestra. Tiene que ser de 150 miligramos por decilitro para arriba, ¿sí? Eso ya es un indicador de que, a ver si otro más aparece alterado, entonces ahí sí vamos a tener el diagnóstico. Si a la hora de dar esos 100 gramos de glucosa, la mujer presenta 190 miligramos por decilitro o más, ¿sí? De glucemia, también. Y el anterior también estuvo alto, mayor de 150, ahí tenemos ya listo. Es positivo. Si a las 2 horas presenta 165 miligramos por decilitro, también es un positivo. Y a las 3 horas es 145 miligramos por decilitro, también es positivo. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Si presenta 2 valores plasmáticos en este test elevados, con estos valores o más, se considera positivo y se diagnostica como una diabetes gestacional. Si solamente presenta un valor de esta escala, presenta un valor alterado, ¿sí? Lo que hace es que se va a repetir esta prueba de 3 horas al mes siguiente. Bien, y con un O'Sullivan positivo y la prueba de tolerancia oral negativa, también se va a repetir la prueba entre la semana 32 y 34 de la gestación, ¿sí? Tienen que ser los 2 test positivos
para que se diagnostique que hay una diabetes gestacional. Bien. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Se va a basar específicamente en el plan alimentario, ¿sí? Que tiene que ser adecuado a la edad de la mujer, a su peso corporal, a la talla, a la actividad física que realiza, a su rutina diaria, al tipo de vida, a la situación socioeconómica, sus gustos o preferencias, sus hábitos, etc. Por eso tiene que ser adecuado el plan alimentario. Recordemos que la diabetes en realidad es una patología que no tiene que ser abordada por un único profesional como el médico, sino que necesitan intervenir el equipo de salud. Por eso en esto, la mujer embarazada también tiene que formar parte de la atención una nutricionista, ¿sí? Un licenciado o una licenciada en nutrición. A su vez va a tener una indicación de una actividad acorde a la condición que tiene la mujer y puede ser que necesite insulinoterapia. ¿En qué situación? Bueno, esto va a depender obviamente de la indicación médica. Pero para que tengan una idea, cuando se presenta en 2 o más ocasiones glucemias en ayunas, es decir, glucemias basales mayores de 100 miligramos por decilitro, y una postprandial de 2 horas mayor a 120 miligramos por decilitro, es cuando está indicada a partir de allí la insulinoterapia. Pero esto, como vuelvo a decirles, tiene que ver con indicación médica. Los tipos de insulina que recibe una mujer con diabetes gestacional son 2. La insulina de acción rápida, que es la insulina corriente, que la conocemos como cristalina, y la insulina de acción intermedia, que es la NPH, ¿sí? ¿Cuál es la...? Bueno, no los quiero marear. Es la NPH, que es de acción intermedia. Las dos se administran por vía subcutánea en el caso del tratamiento de la diabetes gestacional. Puede darse de esa forma o puede darse con una bomba de administración de insulina. Otro eje importante del tratamiento es la educación, la educación sobre el cumplimiento del tratamiento, sobre el cumplimiento del esquema de control y del esquema de insulinoterapia, sobre la actividad que tiene que realizar, sobre el plan alimentario que tiene que ser el adecuado y que lo tiene que cumplir de acuerdo a la distribución de los macronutrientes, ¿sí? que el nutricionista le indicó. Y sobre todo eso, educar sobre eh, todos estos puntos. ¿Qué pasa si no cumple con algunos de estos ejes del tratamiento? ¿Cuáles son las complicaciones para el feto, para el neonato? En primer lugar, la macrosomía, es decir, que sea un bebé, un feto grande para la edad gestacional, ¿sí? Que tenga un crecimiento excesivo. Eso es porque se está desarrollando en un ambiente rico en glucosa, en aporte de energía. Por otro lado, el riesgo que tiene, que es luego del nacimiento, entre las 2 y las 4 horas, o bien al momento de nacer, puede presentar un cuadro de hipoglucemia, es decir, que baje los valores normales de glucosa en sangre en ese bebé. Por otro lado, que presente alguna malformación congénita, ¿sí? Que sufra al momento del nacimiento el síndrome de distrés respiratorio, que presente una hipocalcemia, es decir, que la sangre tenga valores disminuidos de calcio, y que a su vez también puede presentar una hiperbilirrubinemia, ¿sí? Que esté ictérico, que se ponga amarillo porque aumenta la bilirrubina en la sangre, e inclusive puede presentar una muerte fetal, ¿sí? Y otra complicación es un nacimiento, que su nacimiento en vez de ser normal, sea un nacimiento quirúrgico. En cuanto a las complicaciones para la madre, bueno, la diabetes está relacionada con la preeclampsia, ¿sí? Esto no está bien definido el por qué, pero como hay alteraciones también de lo que es la microvasculatura y el sistema vascular, se relaciona con la preeclampsia. Otra complicación materna son las infecciones del tracto urinario, así como las infecciones genitales, ¿sí?
Y sobre todo, al momento del nacimiento, si el bebé es macrosómico o el feto es macrosómico, lo que va a tener la mujer es un parto distóxico. Ese parto distóxico va a hacer que haya un parto que sea intervenido. Es decir, que puede ser un parto por cesárea, puede ser un parto con el uso de algún dispositivo como es el vacuum o la bomba de vacío o el forceps, que si bien no está recomendado, una vez que el bebé está encajado y que está en el canal de parto, no puede ir a una cesárea y hay que sacarlo de alguna manera, ¿sí? No se recomienda que vaya a cesárea, la cesárea tiene que ser en lo posible programada. Y otra complicación materna que puede tener es que desarrolle una diabetes mellitus postgestacional, ¿sí? Que quede con esa enfermedad crónica. Entonces, respecto a los cuidados enfermeros, acá yo les voy a explicar algunos cuidados muy generales. Estos, obviamente, como les dije, nosotros planificamos los cuidados en función de la patología, en función del tratamiento médico y en función de la valoración, ¿sí? De cuáles son las respuestas que tiene el organismo de esa mujer ante el desarrollo de la patología. Entonces, entre algunas acciones podemos mencionar que hay que referenciar a una consulta con un dietista o con un nutricionista para poder conocer las instrucciones de la dieta adecuada, ¿sí? Que tiene que ser clara esa dieta, entendible y tiene que ser accesible al bolsillo de la mujer. Hay que explicarle también a la paciente la fisiopatología de la diabetes gestacional, cuáles son las complicaciones que puede tener ella y el bebé. Enseñar también a la autovigilancia, ¿sí? A que pueda aprender a medir sus valores de glucosa, que pueda estar alerta a las pautas de alarma. eh, ¿Sí? Le tenemos que enseñar a cómo se usa el glucómetro, cómo se tiene que hacer cómo funciona el glucómetro y cómo se toma la muestra para la tira reactiva que después va a medir el glucómetro. Hay que enseñarle también o revisar nosotros, eso va a depender de la mujer si está internada, si la mujer presenta un tratamiento ambulatorio y nosotros estamos en un cuidado domiciliario, bueno, va a depender también del campo de actuación que tengamos. Hay que revisar los rangos para el control de la glucemia. En realidad, las personas que tienen diabetes tienen un esquema elaborado por un endocrino, ¿sí? Con un profesional endocrino, por el médico y por el nutricionista, sobre cuáles son los horarios de control y el tipo de alimentación que tienen que tener y cómo se realizan las correcciones en función de esos valores. Tienen tablas. Entonces hay que enseñarles a interpretar esas tablas. Hay que también enseñarles a llevar el registro, ¿sí? De los resultados de, de los valores de glucemia, ¿sí? Hay que asesorar sobre la importancia también de realizar una actividad física adecuada para poder mantener el control que va a ayudar al control de la glucemia. Enseñar a realizar las pruebas de control de cetonas, ¿sí? De cetonas o aprender a valorar la cetonuria que se hace a partir de la utilización de las tiras reactivas en orina o los urotest que también se llaman. Se le enseña la administración de la insulina, cuál es la jeringa, cuál es la aguja, cómo se carga, cómo se decontamina la zona, cuál es el ángulo de inserción, ¿sí? Para la autoadministración de insulina. Hay que orientar a la paciente también a valorar los movimientos fetales, ¿sí? Y enseñar sobre todo las pautas de alarma relacionados con el desarrollo de esta gestación. Otros grupos de acciones ya relacionados con el parto es asistir en la preparación para el trabajo de parto, sea un parto quirúrgico, sea un parto natural. Hay que, entre estas acciones van a estar incluidas las explicaciones acerca de la posible inducción del trabajo de parto, de los controles frecuentes,
innecesarios. Hay que valorar cuidadosamente a la mujer en el periodo posparto también, en busca de cambio en los valores de glucemia y en los requisitos de... Bien, entonces hasta acá algunos de los cuidados de enfermería. Hay muchos más. Ustedes investiguen, lean. Esto era solamente un lineamiento general de qué se trata la diabetes gestacional, ¿sí? Cuál es el tratamiento, cómo se diagnostica y algunos de los cuidados generales. Así que no los demoro más, hasta acá llegamos con el video. Recuerden que abajo yo les dejo mis redes por si quieren contactarme o si quieren proponer algún tema para que yo vaya desarrollando, pero como les dije en un primer momento, esta presentación está dedicada a mis alumnos, es un contenido de la materia que yo dicto en la universidad, pero bueno, en la medida de lo posible voy tratando de desarrollar diferentes temas como habrán visto en mi canal. Recuerden suscribirse si no lo hicieron y si no, bueno, no importa, no pasa nada. Síganse cuidando. eh, Hasta la próxima, ¿sí? Les mando un beso grande a todos y chau chau.